This episode is brought to you by Shopify. Upgrade your business with Shopify, home of the #1 checkout on the planet. Shop Pay boosts conversions up to 50%, meaning fewer carts going abandoned and more sales going cha-ching. So if you're into growing your business, get a commerce platform that's ready to sell wherever your customers are. Visit shopify.com to upgrade your selling today. Be honest. When's the last time you had a homemade meal? We get it. Between meetings, workout classes, and the kids' after-school sports, who's got time to cook? That's where HelloFresh comes in. No matter how busy you get, HelloFresh has everything you need to get an easy, home-cooked meal on the table. With flavor-packed recipes like Parmesan herb-crusted salmon, you'll be filling your kitchen with the cozy aromas of a homemade meal in no time. So go ahead, try HelloFresh. It's homemade, made easy. Learn more at HelloFresh.com. Narciso es un personaje mencionado brevemente en el Nuevo Testamento, específicamente en la carta del apóstol Pablo a los Romanos. En Romanos 16:11, Pablo envía saludos a los de la casa de Narciso que están en el Señor. Aunque la información sobre él es limitada, este pequeño detalle nos habla de la influencia de Narciso o de su hogar dentro de la comunidad cristiana en Roma. Algunos estudiosos sugieren que pudo haber sido un hombre influyente o un líder en la iglesia primitiva, cuyo entorno familiar o círculo cercano se había convertido al cristianismo. Esta mención nos recuerda que, aunque algunos nombres apenas se mencionen en la Biblia, cada creyente tiene un papel importante en la expansión del Evangelio. En este video, exploraremos lo que sabemos de Narciso, el contexto histórico de la iglesia en Roma, y las lecciones que podemos aprender sobre la fidelidad y el impacto de aquellos que sirven al Señor, sin importar cuán pequeña pueda parecer su contribución. En Romanos 16:11, se narra: «Saludad a los que son de la casa de Narciso, que están en el Señor». La casa de Narciso es mencionada en la carta de Pablo a los Romanos como un grupo de creyentes que están en el Señor. Aunque la referencia es breve, su inclusión en este saludo resalta la importancia de las comunidades domésticas en la iglesia primitiva y la forma en que el Evangelio penetraba en diversos sectores de la sociedad romana. Este pequeño detalle nos invita a explorar cómo estas casas se convertían en centros vitales para el discipulado, la adoración y la expansión del Evangelio. El capítulo 16 de Romanos es notable porque Pablo menciona a muchas personas y comunidades específicas, mostrando su profundo aprecio por aquellos que compartían la carga del Evangelio. Entre estos saludos se encuentra la referencia a la casa de Narciso. Aunque no sabemos mucho sobre Narciso mismo, Pablo enfatiza a los miembros de su casa que están en el Señor, destacando su fe y conexión con Cristo. En el Imperio Romano, las casas, especialmente las de familias prominentes, eran espacios donde vivían no solo los miembros de la familia, sino también esclavos y trabajadores. En este contexto, la casa de Narciso probablemente incluía un grupo diverso de personas, algunos de los cuales habían llegado a la fe en Cristo. Esto demuestra cómo el Evangelio se propagaba en entornos domésticos y trascendía barreras sociales. El Evangelio transformaba vidas individuales, pero también afectaba comunidades enteras. La expresión «que están en el Señor» sugiere que estos creyentes no solo aceptaron a Cristo, sino que vivían activamente como parte del cuerpo de Cristo. Sus vidas reflejaban su fe, sirviendo como un testimonio poderoso dentro de la casa de Narciso, y probablemente también en la sociedad más amplia. En la iglesia primitiva, los creyentes no tenían edificios dedicados para el culto. En cambio, se reunían en hogares para orar, aprender las Escrituras y compartir la cena del Señor. Casas como la de Narciso eran fundamentales para la vida de la iglesia, sirviendo como puntos de encuentro donde los creyentes podían edificar su fe y fortalecer su comunidad. Roma, como centro del imperio, era un lugar estratégico para la expansión del Evangelio.
La diversidad de su población significaba que el Evangelio alcanzaba a personas de diferentes trasfondos sociales y culturales. Los hogares eran esenciales para el discipulado y la comunión cristiana. Casas como la de Narciso no solo ofrecían un espacio físico, sino también un entorno donde la fe se compartía y vivía de manera práctica. Algunos estudiosos sugieren que Narciso podría haber sido un hombre influyente, posiblemente un liberto o esclavo que llegó a tener una posición destacada en la sociedad romana. Si bien no se sabe si Narciso mismo era creyente, los cristianos en su casa destacaban por su fe. En Romanos 1:7 se narra: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La iglesia en Roma era una de las comunidades cristianas más influyentes y desafiantes del primer siglo. Al estar ubicada en el corazón del Imperio Romano, esta iglesia reflejaba la diversidad social y cultural de la ciudad, abarcando judíos y gentiles, ricos y pobres, ciudadanos libres y esclavos. Dentro de este contexto, la mención de la casa de Narciso en Romanos 16:11 subraya el papel vital de las pequeñas comunidades domésticas en el crecimiento y fortalecimiento de la iglesia. Aunque no se sabe con certeza quién fundó la iglesia en Roma, es probable que el Evangelio llegara a esta ciudad a través de judíos convertidos en Pentecostés, Hechos 2:10, o por comerciantes y viajeros que habían escuchado el mensaje en otras ciudades. Para cuando Pablo escribe la carta a los romanos, alrededor del año 57 después de Cristo, la iglesia ya estaba bien establecida. La iglesia en Roma era un microcosmos de la ciudad misma. Incluía judíos que habían abrazado a Jesús como el Mesías, así como gentiles de diversas culturas que habían aceptado el Evangelio. Esta diversidad presentaba desafíos, especialmente en lo relacionado con la convivencia de diferentes prácticas culturales y religiosas. La casa de Narciso, con sus miembros creyentes, era un ejemplo de cómo el Evangelio unía a personas de diferentes orígenes en una fe común. La iglesia en Roma enfrentaba hostilidad tanto de las autoridades como de la sociedad. Los cristianos eran vistos como un grupo subversivo por rechazar el culto al emperador y las prácticas religiosas tradicionales. Pablo aborda en Romanos cómo la fe cristiana trasciende las divisiones culturales y religiosas, enfatizando que todos son uno en Cristo. Estas tensiones reflejaban los desafíos internos de una comunidad diversa. A pesar de los desafíos, el Evangelio seguía expandiéndose. Hey there, Ryan Reynolds here. It's a new year, and you know what that means. No, not the diet. Resolutions. A way for us all to try and do a little bit better than we did last year. And my resolution, unlike Big Wireless, is to not be a raging and raise the price of wireless on you every chance I get. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront payment required, equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speed slower above 40 gigabytes on unlimited. See mintmobile.com for details. Oh, it's such a clutch off-season pickup, Dave. I was worried we'd bring back the same team. I meant those blackout motorized shades. Blinds.com made it crazy affordable to replace our old blinds. Hard to install? No, it's easy. I installed these and then got some for my mom. She talked to a design consultant for free and scheduled a professional measure and install. Hall of Fame son. They're the #1 online retailer of custom window coverings in the world. Blinds.com is the GOAT. Shop Blinds.com right now and get up to 45% off select styles, plus a professional measure. Rules and restrictions may apply. Las casas como la de Narciso probablemente servían como puntos de encuentro para los creyentes, fortaleciendo su fe en medio de la adversidad. Como capital del imperio, Roma era un centro neurálgico de cultura, política y comercio. Pablo tenía un profundo interés en la iglesia en Roma, porque entendía que su fortaleza espiritual tendría un impacto significativo en la expansión del Evangelio a otras regiones del imperio. Roma era la ciudad más importante del imperio, con una población diversa
y estructuras sociales complejas. Esta diversidad se reflejaba en la Iglesia, que incluía desde esclavos hasta personas influyentes. Aunque la persecución oficial contra los cristianos no había comenzado bajo Nerón en el momento en que Pablo escribió Romanos, los creyentes ya enfrentaban oposición social y económica. Las reuniones en hogares eran esenciales para la iglesia primitiva. Estas casas no solo ofrecían un lugar para la adoración, sino que también eran un espacio para la enseñanza y el discipulado. En 1 Corintios 1:26 se narra: «Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles». En Romanos 16:11, Pablo menciona a los que son de la casa de Narciso, que están en el Señor. Aunque no se nos dan detalles específicos sobre Narciso, su nombre y el contexto sugieren que probablemente era una figura influyente en Roma. Sin embargo, lo que hace significativa esta mención no es la posición social de Narciso, sino el testimonio de fe de los creyentes en su casa. Narciso era un nombre común entre esclavos y libertos del Imperio Romano. Algunos estudiosos sugieren que este Narciso podría haber sido un liberto influyente o un administrador en una casa noble, tal vez incluso vinculado a la corte imperial. Hay registros históricos de un Narciso que fue secretario de confianza del emperador Claudio, pero no hay evidencia directa de que sea el mismo Narciso mencionado por Pablo. Aún así, es posible que el Narciso de Romanos 16 haya sido alguien que alcanzó una posición de poder en Roma, aunque no necesariamente compartía la fe de los creyentes de su casa. En la sociedad romana, la casa no se refería solo a la familia inmediata, sino también a esclavos, libertos y trabajadores bajo el techo de un patrón. La expresión «los que son de la casa de Narciso» sugiere que algunos miembros de esta casa habían abrazado el Evangelio y eran parte activa de la Iglesia en Roma. Esto nos muestra cómo el mensaje de Cristo llegaba a diversas capas sociales, incluyendo a esclavos y servidores. No hay evidencia directa en el texto de que Narciso mismo fuera cristiano. Es posible que los creyentes mencionados en su casa fueran esclavos o libertos que habían conocido a Cristo a través de la Iglesia en Roma. Si Narciso no era creyente, el testimonio de los cristianos bajo su techo habría sido una luz poderosa en un entorno que probablemente no favorecía la fe. Independientemente de quién era Narciso, la mención de los creyentes en su casa muestra cómo el Evangelio transformaba incluso los entornos más inesperados. En el Imperio Romano, los esclavos y libertos solían estar al margen de la sociedad, pero en Cristo encontraron una identidad nueva y digna, convirtiéndose en testigos de su amor y verdad. Las casas en Roma eran más que hogares, eran unidades económicas y sociales. Una casa prominente, como la de Narciso, podría haber incluido docenas o incluso cientos de personas, proporcionando un entorno ideal para la difusión del Evangelio. Muchos esclavos y libertos fueron los primeros en abrazar la fe cristiana, ya que el Evangelio les ofrecía una esperanza y dignidad que desafiaban las normas de la sociedad romana. Los libertos que alcanzaban posiciones prominentes en Roma, como Narciso, podían tener un impacto significativo en sus comunidades. Incluso si Narciso no era cristiano, su casa se convirtió en un lugar donde la fe floreció. En Hechos 16:31 se narra: «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa». En Romanos 16:11, Pablo envía saludos a los que son de la casa de Narciso, que están en el Señor. Esta frase sugiere que algunos miembros de esta casa habían experimentado una conversión genuina y se habían unido a la comunidad cristiana. Este evento no solo impactó sus vidas, sino que también destacó el poder transformador del Evangelio al llegar a hogares y comunidades en diversos contextos sociales. En la iglesia primitiva,
La conversión a Cristo a menudo no era un evento aislado. Muchas veces, cuando una persona creía en el Evangelio, esto influenciaba a toda su casa, como ocurrió con el carcelero de Filipos y con Cornelio, cuya casa entera recibió el Espíritu Santo. Es probable que algo similar ocurriera en la casa de Narciso, donde uno o más miembros fueron transformados por la fe, llevando a otros a Cristo. Los creyentes en la casa de Narciso podrían haber sido esclavos, libertos o incluso miembros de su familia, pero su testimonio personal habría sido clave para inspirar a otros a abrazar la fe. En una sociedad donde las casas eran lugares de intensa interacción diaria, sus vidas transformadas habrían sido una luz constante, mostrando el amor y la verdad de Cristo a quienes los rodeaban. La expresión que están en el Señor refleja una relación activa con Cristo. Esto indica que no solo aceptaron intelectualmente el mensaje del Evangelio, sino que vivían como discípulos, participando en la adoración, la oración y el servicio dentro de la comunidad cristiana. Esta transformación no solo impactó sus propias vidas, sino que también contribuyó al fortalecimiento de la Iglesia en Roma. El mensaje del Evangelio es poderoso porque no solo transforma corazones, sino que también crea una cadena de testimonios. Los creyentes en la casa de Narciso habrían sido ejemplos vivos del cambio que Cristo trae, compartiendo su fe con otros, tanto dentro como fuera de la casa. Las casas en Roma no eran solo hogares, sino microcosmos sociales. La conversión de personas dentro de estas estructuras sociales tenía el potencial de influir en comunidades más grandes. La vida de los creyentes en la iglesia primitiva estaba marcada por el amor, la unidad y la compasión. Estas características eran atractivas y contraculturales en el entorno romano, lo que hacía que otros se interesaran en el mensaje de Cristo. A pesar de las presiones sociales y políticas, los creyentes en la casa de Narciso habrían perseverado, mostrando que el Evangelio podía florecer incluso en circunstancias difíciles. En Efesios 2:19 se narra: «Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios». Los creyentes en la casa de Narciso, mencionados en Romanos 16:11, no solo experimentaron la transformación personal que viene con la fe en Cristo, sino que también se convirtieron en parte activa de la comunidad cristiana en Roma. Su fe se manifestó en su compromiso con Cristo y con la Iglesia, mostrando cómo las casas se transformaban en pequeños centros de discipulado y adoración, esenciales para la vida de la Iglesia primitiva. La expresión de Pablo, que están en el Señor, subraya una fe viva y activa. Esto implicaba que los creyentes en la casa de Narciso no se limitaban a creer en privado, sino que vivían su fe de manera que otros podían verla. En un contexto donde el cristianismo era malentendido e incluso perseguido, esta manifestación abierta de su fe era una declaración poderosa de su compromiso con Cristo. Como parte de la comunidad cristiana en Roma, los creyentes de la casa de Narciso probablemente participaban en las reuniones de la iglesia, que a menudo se realizaban en hogares. Estas reuniones incluían la oración, la enseñanza de las Escrituras, la cena del Señor y el apoyo mutuo en tiempos de necesidad. Su participación activa habría fortalecido tanto su fe personal como la de los demás creyentes. La casa de Narciso probablemente incluía personas de diferentes estatus sociales, como esclavos, libertos y quizá incluso ciudadanos romanos. La fe en Cristo rompía estas barreras, uniendo a todos en una nueva identidad como hijos de Dios y miembros de su familia. Esta unidad era un testimonio poderoso en una sociedad profundamente estratificada. La fe de los creyentes en la casa de Narciso no estaba exenta de desafíos. La iglesia en Roma enfrentaba oposición y persecución,
lo que significaba que vivir abiertamente como cristianos requería valentía. Su perseverancia en la fe, a pesar de las dificultades, muestra su confianza en Cristo y su compromiso con su Evangelio. En un mundo donde las divisiones sociales eran la norma, la iglesia primitiva ofrecía una comunidad radicalmente inclusiva, donde todos eran iguales en Cristo. Los creyentes en la casa de Narciso habrían sido parte de esta familia espiritual. Las casas eran más que lugares de reunión. Eran espacios donde se cultivaba la fe, se enseñaban las Escrituras y se desarrollaban relaciones profundas entre los creyentes. Ser identificado como cristiano en Roma significaba enfrentar riesgos, desde discriminación social hasta amenazas de encarcelamiento o peor. La fe de los creyentes en la casa de Narciso habría sido probada y fortalecida en este contexto. En 2 de Timoteo 3:12 se narra: «Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución». La fe de los creyentes en la casa de Narciso no estaba exenta de pruebas y desafíos. Como parte de la iglesia en Roma, estos cristianos vivieron en un ambiente hostil hacia el Evangelio, enfrentando oposición tanto social como política. A pesar de esto, perseveraron en su fe y continuaron siendo una luz en medio de la oscuridad, mostrando el poder de Cristo en sus vidas. Cuando Pablo escribió su carta a los romanos, la persecución oficial contra los cristianos bajo el emperador Nerón aún no había comenzado, pero los creyentes ya enfrentaban rechazo y marginación. Rehusarse a participar en el culto al emperador y en los rituales paganos los hacía vulnerables a críticas, discriminación e incluso violencia. Los creyentes en la casa de Narciso habrían sentido esta presión, especialmente si Narciso mismo no era cristiano o simpatizante de su fe. La casa de Narciso probablemente incluía personas de diversos estatus sociales, desde esclavos hasta libertos. Para los creyentes en esta casa, vivir abiertamente su fe podía implicar riesgos personales, como la pérdida de privilegios o incluso el castigo físico. Sin embargo, su compromiso con Cristo y su comunidad de fe los llevó a perseverar, confiando en que Dios estaba con ellos. Los creyentes en la casa de Narciso no solo soportaron los desafíos, sino que los transformaron en oportunidades para glorificar a Dios. Su perseverancia fue un testimonio para los demás, mostrando que la fe en Cristo es más poderosa que cualquier adversidad. Al hacerlo, fortalecieron tanto su propia fe como la de otros creyentes en Roma. En tiempos de persecución, la iglesia primitiva se convirtió en un refugio para los creyentes. Las casas como la de Narciso eran más que lugares de reunión, eran espacios de apoyo mutuo, donde los cristianos podían encontrar ánimo y fuerza para enfrentar las pruebas. Los creyentes en esta casa probablemente contribuyeron al fortalecimiento de la comunidad cristiana en Roma a través de su fidelidad y ejemplo. En la sociedad romana, los cristianos eran vistos como una amenaza al orden social por negarse a adorar al emperador y participar en rituales paganos. Esto los colocaba en una posición vulnerable. Las casas cristianas en Roma, como la de Narciso, eran esenciales para el discipulado y el apoyo mutuo. En un entorno hostil, estas comunidades proporcionaban fortaleza espiritual y emocional. En 1 Corintios 12:12 se narra: «Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo». La iglesia primitiva estaba marcada por la unidad y la colaboración entre sus miembros, independientemente de su origen, estatus social o nacionalidad. Los creyentes en la casa de Narciso, mencionados en Romanos 16:11, formaban parte de este cuerpo diverso que trabajaba juntos para proclamar el Evangelio y fortalecer la comunidad cristiana. Su participación y colaboración con otros creyentes
muestran cómo cada individuo y hogar contribuía al crecimiento de la Iglesia. La Iglesia en Roma era una comunidad diversa que incluía judíos y gentiles, esclavos y libertos, ricos y pobres. En este contexto, la casa de Narciso se integró como una parte esencial del cuerpo de Cristo, mostrando que todos los creyentes, sin importar su posición social, tenían un papel importante en la misión de la Iglesia. La unidad de la Iglesia era una manifestación poderosa de la reconciliación y el amor de Cristo. Los creyentes de la casa de Narciso probablemente colaboraban con otros hogares cristianos en Roma, como los de Priscila y Aquila y Febe. Juntos, estas casas formaban una red de apoyo mutuo y discipulado, facilitando la enseñanza de las Escrituras, la oración y el cuidado de las necesidades de los miembros de la comunidad. En la iglesia primitiva, las casas no eran solo lugares de reunión, sino también espacios donde se cultivaba la unidad. En un tiempo de persecución y oposición, estas comunidades ofrecían un refugio seguro donde los creyentes podían compartir sus cargas, orar juntos y alentar su fe. La casa de Narciso habría sido uno de estos lugares clave en la iglesia en Roma. La unidad de los creyentes en la casa de Narciso era un testimonio poderoso para la sociedad romana. En una cultura dividida por jerarquías sociales y prejuicios étnicos, la iglesia mostraba un modelo alternativo de comunidad basada en el amor, la igualdad y el servicio mutuo. Esta unidad no solo fortalecía a los creyentes, sino que también atraía a otros al Evangelio. Roma era un crisol de culturas y estatus sociales, y la iglesia reflejaba esta diversidad. La casa de Narciso habría incluido una mezcla de esclavos, libertos y posiblemente miembros de la familia, todos unidos por su fe en Cristo. Con tantas diferencias culturales y sociales, la iglesia primitiva enfrentaba desafíos para mantener la unidad. Sin embargo, su enfoque en Cristo como su fundamento les permitía superar estas divisiones. Las casas cristianas eran puntos de conexión en la iglesia, donde los creyentes compartían recursos, enseñanzas y ánimo para perseverar en su fe. En Mateo 5:16 se narra: «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». La mención de los creyentes en la casa de Narciso en Romanos 16:11 puede parecer breve, pero su historia refleja principios atemporales sobre cómo vivir una fe activa y comprometida. Estos cristianos, que permanecieron firmes en medio de los desafíos, nos ofrecen lecciones valiosas sobre unidad, testimonio, perseverancia y el impacto que nuestras comunidades pueden tener en el mundo. La casa de Narciso era más que un espacio físico. Era un lugar donde la fe crecía, los creyentes se fortalecían mutuamente y el Evangelio se vivía de manera práctica. Hoy, esto nos invita a construir comunidades de fe que sean refugios espirituales y centros de discipulado, donde las personas puedan crecer en su relación con Cristo. Los creyentes de la casa de Narciso eran de los que están en el Señor, lo que implica que su fe era evidente para quienes los rodeaban. Esto nos desafía a vivir de manera que nuestra fe no solo sea un asunto privado, sino que sea un testimonio visible en nuestras acciones, palabras y actitudes. La iglesia en Roma enfrentaba persecución y desafíos constantes, pero los creyentes en la casa de Narciso permanecieron fieles. Esto nos recuerda que, aunque la fe puede llevarnos a enfrentar dificultades, Dios nos fortalece y nos usa para su propósito, incluso en medio de las pruebas. La casa de Narciso reflejaba la unidad de los creyentes, uniendo a personas de diferentes trasfondos bajo un mismo propósito: glorificar a Dios.
En un mundo marcado por la división, esta lección es vital para que las iglesias actuales muestren al mundo la reconciliación y el amor de Cristo. La fe de los creyentes en la casa de Narciso no solo los transformó a ellos, sino que también impactó a quienes los rodeaban. Esto nos inspira a hacer luz en nuestros hogares, vecindarios y lugares de trabajo, permitiendo que el Evangelio brille a través de nosotros. La iglesia primitiva enfrentó una sociedad hostil, pero su amor, unidad y fidelidad al Evangelio le permitieron crecer y tener un impacto duradero. Las casas como la de Narciso eran piezas clave en este movimiento. En una época sin edificios de iglesias formales, las comunidades domésticas desempeñaban un papel crucial en el crecimiento espiritual y la expansión del Evangelio. Este modelo sigue siendo relevante hoy, ya que los pequeños grupos son esenciales para el discipulado y la comunión. La transformación de los hogares romanos en centros de fe muestra cómo el Evangelio puede impactar no solo a individuos, sino también a familias y comunidades enteras. Al igual que la casa de Narciso, nuestros hogares pueden ser espacios donde las personas experimenten el amor de Cristo, ya sea a través de reuniones de oración, estudio bíblico o actos de hospitalidad. La perseverancia de los creyentes en la casa de Narciso nos motiva a vivir con valentía, testificando de Cristo incluso cuando enfrentamos oposición. La unidad de los creyentes en la casa de Narciso nos desafía a trabajar juntos como iglesia, superando diferencias y fortaleciendo nuestra misión compartida. La casa de Narciso, aunque mencionada brevemente, ofrece un modelo de cómo las comunidades de fe pueden vivir el Evangelio de manera práctica, impactar a quienes las rodean y glorificar a Dios, incluso en medio de desafíos. Su ejemplo nos llama a construir comunidades sólidas, a vivir nuestra fe con valentía y a ser testigos del poder transformador de Cristo en cada área de nuestras vidas. Esta historia nos recuerda que incluso los actos más pequeños de fidelidad tienen un impacto eterno en el reino de Dios. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.